Capítulo 14. No hay montaña. Había llegado a los 4 finalistas del torneo, y si era honesto, Lee no creía que llegara todavía. Mientras realizaba un calentamiento suave en la trastienda antes de su partido de semifinales, pensó en todo lo que lo llevó a este momento. Eran él, Todoroki, Bakugo y Yaoyorozu se fueron. Todoroki venció a Midoriya, venció a Ida, Bakugo venció a su compañero de clase Fumikage y Yaoyorozu venció a Pony. Sabía que Pony estaba decepcionado por perder. Él estaría en su lugar, pero ella se había desempeñado excelentemente en su opinión. No tenía nada de qué avergonzarse, y él se lo diría la próxima vez que la viera. En este momento, probablemente Recovery Girl la estaba mirando después de su pelea contra Yaoyorozu. El intermedio entre la segunda ronda y las semifinales fue más corto que los anteriores, principalmente para mantener la emoción. Lee tuvo suerte. Su partido fue temprano porque le dio tiempo suficiente a su brazo para sanar. Recovery Girl dijo que era una fractura y que se curaría a tiempo para su combate. Sin embargo, no podía hacer nada con respecto a su fatiga, además de decirle que durmiera la siesta. Y eso es lo que hizo durante las otras peleas de segunda ronda, desafortunadamente. Con suerte, a Pony no le molestaría que se perdiera su partido. Él se las arreglaría con ella de alguna manera. Pero en este momento, necesitaba concentrarse. Su próxima pelea no iba a ser fácil en ningún tramo de la definición. El próximo oponente de Lee fue Shoto Todoroki, hijo del héroe número 2 en Deabour, y uno de los estudiantes de primer año más fuertes que compiten en la actualidad. Lee lo había visto congelar sin esfuerzo a su competencia en grandes bloques de hielo. Usó sus habilidades hábilmente cuando fue necesario o abrumadoramente como con los robots durante el primer evento. Si Lee era honesto, era desalentador enfrentar tanto poder, pero hizo que el desafío fuera mucho más emocionante para él. Esta pelea iba a ser significativa. Algo se estaba construyendo, creciendo, dentro del estadio. Lee podía sentir lo que sea que estaba subiendo por debajo de su piel como una corriente de electricidad. Su partido, el primero de las semifinales, fue emocionante como no lo fueron los anteriores. Quizás lo que estaba sintiendo era anticipación. No estaba tan despistado como para no saber por qué los espectadores estarían emocionados. Sobre el papel, Lee no tenía ninguna posibilidad. ¿Cómo podría él, un estudiante de Kirkles, vencer al hijo del héroe número 2? ¿Quién tenía 2 quirks? Era una pregunta válida de la que Lee no estaba seguro. Esto no era como Kirishima, quien lo subestimó desde el principio, ni como Ida, cuyas patadas podía predecir y contrarrestar. No, Todoroki era un individuo altamente capacitado y altamente capaz. En la mente de Lee, se necesitaría todo lo que tenía para vencer a Todoroki. Pero no era imposible. Lee sabía que no era imposible vencer a Todoroki hoy porque nada era imposible. Si Lee creyera que algo es imposible, entonces no estaría aquí ahora haciendo un calentamiento. Su brazo se sentía bien, lo cual era una buena señal. Golpeó con él ligeramente, flexionó el músculo y lo giró. Ahora, estaba un poco sensible, como un viejo moretón, pero nada como lo que era. Eso fue genial. Recovery Girl le dijo que era una fractura, no una ruptura, lo que facilitó la curación. Sin embargo, todavía estaba un poco sin aliento, y eso era preocupante si necesitaba abrir alguna de las puertas. Complementarse a sí mismo con la energía espiritual que trae su chakra no terminaría bien, pero si se encontrara en la necesidad de hacerlo, lo cual probablemente sucederá, entonces lo haría. Lidiaría con las consecuencias cuando vinieran, pero ganar este partido era importante. Lo suficientemente importante como para ignorar los efectos por ahora. Gui-sensei probablemente lo castigaría por hacerlo, pero Lee aceptaría cualquier castigo si eso significaba progresar más hacia el logro de sus sueños. Todoroki fue solo otra tarea imposible en el camino de Lee para hacer realidad su sueño. Pero dijeron que ingresar a UA era una tarea imposible, y lo había hecho. Dijeron que ingresar al curso de héroes era una tarea imposible, y él también lo había hecho. Toda su vida ha sido una tarea imposible tras otra, así que en la cabeza de Lee, ¿qué era uno más? Salir solo con aplausos estuvo bien. Lee se había acostumbrado a la respuesta desigual de la multitud en este punto. Sin embargo, los aplausos de Todoroki te harían pensar que Lee era un villano o algo así. Pero, cuando Lee se paró a unos metros de su oponente, ignoró a la multitud y al comentario de Present Mic. Era hora de concentrarse. Miró a su oponente, esperando la misma mirada fría y desinteresada que Lee había visto en Todoroki mirar a cada uno de sus oponentes, pero fue recibido con uno que parecía desenfocado. Todoroki miraba más allá de Lee a otra cosa.
como si estuviera perdido en sus pensamientos en alguna parte, y no justo aquí en la arena donde su pelea iba a comenzar. ¿Qué estaba pasando con él? Lee supuso que no le importaba mucho, al menos no ahora. Sensei siempre decía que bloqueara cualquier distracción innecesaria antes de una pelea. Sensei también dijo que no se sienta mal por un oponente que no pudo y aproveche la ventaja juvenil para reclamar la victoria. Quizás Todoroki podría usar algo de la sabiduría de Sensei. Lee preguntaría después de que terminara el partido. ¡Buena suerte! Lee le gritó a su oponente de todos modos. Espero con ansias un gran partido. Todoroki pareció liberarse del trance en el que se encontraba y asintió con la cabeza a Lee, lo que ya era sorprendente. Lee no esperaba una respuesta, pero la aceptaría. Quizás este Todoroki fue más agradable que la impresión inicial. Midnight levantó su látigo en el aire y Lee se deslizó en su postura inicial. Todoroki amplió su postura pero dejó sus brazos a los costados. Lee se preguntó si intencionalmente estaba tratando de decirle a Lee cuál era su movimiento de apertura. Con los pies plantados y los brazos a los costados, el único lugar lógico de donde vendría un ataque es el suelo. Lee sintió el comienzo de un ceño fruncido en sus labios. Seguramente Todoroki no lo estaba subestimando de esta manera. ¿O confiaba tanto en la habilidad de su hielo? Fuera cual fuera el caso, Lee no lo sabía. Todo lo que sabía era que no iba a ser atrapado por un movimiento obvio. Entonces, cuando Midnight soltó su látigo y el hielo, como él predijo, salió disparado hacia él desde el suelo, Lee se apartó. Un escalofrío recorrió su uniforme cuando los gruesos bloques de hielo devoraron el espacio donde se encontraba. Necesitaba presionar a Todoroki y no darle la oportunidad de disparar su hielo. Lee había visto su pelea contra Midoriya y vio como cuando Midoriya se acercó, Todoroki hizo todo lo posible para crear espacio. Midoriya pudo haber perdido, pero lo que intentó funcionó hasta que Todoroki usó su lado fuego. Entonces, Lee también usaría esa estrategia. Se lanzó hacia Todoroki y buscó dentro de su uniforme. Hasta que sintiera que su cuerpo estaba listo para las puertas, haría uso de lo que tenía. Escuchó el crujido del hielo y esta vez no lo esquivó. Lee hizo girar sus nunchakus y los lanzó contra el bloque de hielo que corría en su dirección. Realmente esperaba que esto funcionara. Nunchuk se encontró con un bloque de hielo, y el bloque de hielo se convirtió en chips y fractales. Lee parpadeó una vez sorprendido antes de que una gran sonrisa se dibujara en su rostro. Esto cambió mucho las cosas. Dio la vuelta al bloque de hielo roto y reanudó su carga. Una vez más, Todoroki le disparó hielo, una ola de hielo gélido más grande y expansiva corrió hacia él, pero Lee simplemente se detuvo en seco y amplió su postura en caballo 1. No tenía otra opción frente al ataque de barrido. No podía saltar por encima de él o dar la vuelta, así que Lee lo atravesaría. Base firme. Voluntad de hierro. Respiró profundamente, y justo cuando el hielo se acercaba lo suficiente, balanceó sus nunchakus mientras dejaba escapar un grito juvenil de fuerza. El hielo se astilló y estalló como si hubiera sido golpeado por una explosión. Cayeron fragmentos y un polvo azul claro se esparció, envolviendo el área en la que explotó. Nadie podía ver a través de él, por lo que todo el mundo vio que Lee no se movía. Él malditamente le dio un puñetazo. Setsuna gritó, saltando de su asiento en el estadio. Afortunadamente, 1B estaba en el lado de la arena de Lee, por lo que vieron todo. Lo golpeó y explotó. Y fue impresionante. Todoroki trató de ver a través de la nube sorprendentemente espesa. Tanto hielo no explotó sin razón. ¿Estaba ida en algo cuando llamó mentiroso a Lee? Los pensamientos de Todoroki lo traicionaron como la última vez. ¿O fue él? ¿Ocurrió porque usando la de su padre? Espera, no. Su lado, era el lado de Shoto, no el de Endeavor. ¿No fue así? Midoriya. Se le metió en la cabeza con todas esas tonterías. No, era su lado, no el lado de Endeavor. Pero lo había usado antes, y se sentía tan bien. No. No, fue solo un accidente igual. Entonces recordó el dolor abrasador, y estaba viendo cómo sucedía todo de nuevo. Absorto en su propia mente de nuevo, Todoroki no vio al tren de carga de 16 años, 5 pies 7 pulgadas y 117 libras salir volando de la nube de hielo con el pie por delante a velocidades peligrosas. Pero sintió el pie disparado en su cara. Entonces nada. Como si un cañón le hubiera disparado de frente, Todoroki fue derribado y alejado por la entrada dinámica de Lee. Interpretado a la perfección y amplificado por la primera puerta. Allá atrás, cuando rompió el bloque de hielo, lo hizo en el momento justo y abrió la puerta mientras giraba.
Era algo así como tener el chakra atravesándolo en lugar de una ráfaga placentera. Hizo que su cuerpo se sintiera un poco entumecido, pero eso estaba bien porque, estaría viendo esta patada en repetición durante meses con Gui-sensei. Se sentía genial. Lee aterrizó de pie mientras Todoroki se estrellaba contra el suelo. Lee había conectado bien con su patada de entrada. Pero, esperaba haber encontrado alguna forma de resistencia similar al hielo. Tal vez, Todoroki lo estaba atrayendo a una falsa sensación de seguridad. Esperando para emboscarlo. Sí, tenía que ser eso. Ganador, Rogue Lee. Tendría que tener cuidado y esperar que... Lee se volvió hacia Midnight, quien parecía que estaba tratando de no reírse. Sin embargo, a Lee no le importaba eso. No, estaba concentrado en lo que ella acababa de decir. ¿El partido ha terminado?, preguntó Lee. Lanzó un brazo para indicar dónde yacía Todoroki. Pero apenas peleamos. Midnight sonrió, se encogió de hombros ante sus quejas y señaló la gran pantalla. Oye, si quieres pelear con él de nuevo, noquea a ti mismo. Pero para el combate, él es el que está noqueado. Las cejas de Lee se fruncieron en confusión, pero no obstante miró hacia la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par, en estado de shock por lo que se estaba mostrando. Todoroki estaba inconsciente. Ojos cerrados, inmóvil con un moretón del tamaño de Japón creciendo en su mejilla. Esa patada lo mató, ofreció Midnight como una forma de explicación. Sin embargo, esperaba que lo bloqueara o lo esquivara. Parecía mucho menos concentrado en el partido que los anteriores. Sin embargo, su derrota. Tienes que mantener la vista en la pelota, ¿verdad? Buen trabajo, chico. Me hizo ganar mucho dinero. Lee asintió, sin escuchar realmente porque todavía estaba en estado de shock. ¿Había ganado? ¿Así? Se suponía que esta era su oportunidad de probarse a sí mismo contra alguien de gran fuerza. Todoroki estaba destinado a ser un obstáculo montañoso para que él fallara en superarlo o tuviera éxito. Pero eso no es lo que pasó. Lee se miró el pie. Maldita entrada dinámica. Tendría que decirle a Sensei que era demasiado fuerte. Frunció el ceño incluso cuando el personal médico se llevó a Todoroki y comenzó a pincharlo para detectar cualquier herida. ¿Qué? No tenía. Lee caminó hacia la parte de atrás, todavía en un ataque de incredulidad. ¿Era eso realmente lo que había estado esperando? Lee no pudo evitar sentirse decepcionado por el resultado. La oleada de las puertas se había ido, y se hundió en la silla en su trastienda. ¿Dónde estaba la lucha? ¿El triunfo? ¿El esfuerzo? Lee esperaba ir más allá de sus límites en la pelea contra Todoroki, pero en cambio ganó con una sola patada. ¿Qué le había pasado a Todoroki? Incluso Midnight podía decir que estaba desenfocado. ¿Tuvo algo que ver con lo que Midoriya le gritó en su combate anterior? ¿O era otra cosa? Lee no tenía ni idea. Ninguno que explicaría nada de lo que acaba de ocurrir. Fue finalista. ¡Hurra! Lee no tuvo más remedio que relajarse y descansar cuando comenzó el siguiente partido. Bakugo se enfrentaba a Yaoyorozu en las semifinales, y quienquiera que ganara se encontraría con él. El partido se prolongó durante un período de tiempo decente. Yaoyorozu había intentado varias formas diferentes de contrarrestar el hecho de que Bakugo incluso llegó a dispararle con agua, pero Bakugo salió victorioso de ese partido. Su poder explosivo fue demasiado para que Yaoyorozu lo manejara, y ganó a través del ring después de derribarla contra la hierba. Lee tenía a su oponente para las finales. El duelo estaba listo. Se sentía como si Lee estuviera saliendo a la arena de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. La multitud estaba extasiada por él esta vez, pero Lee pensó que tenía menos que ver con él personalmente y más porque eran las finales. Sus gritos por Bakugo eran aún más fuertes, por lo que era el favorito de los fans. No hubo intercambio de palabras entre los dos. Solo miradas de Bakugo y sonrisas de Lee. Entonces Midnight levantó su látigo y comenzó la pelea. Comenzó con una explosión. No, literalmente, un fuerte golpe y Lee tuvo que retroceder ante la patada que tenía como objetivo cortarle la cabeza. El viento de la fuerza de la patada lo azotó y Lee se alejó de la explosión de seguimiento. Cuando aterrizó, saltó hacia adelante cuando Bakugo disparó otra explosión de sus manos. Una explosión retumbó y sacudió el suelo, y Bakugo sonrió maliciosamente, pensando que había atrapado al maldito aspirante a Kirkles. Ningún sonido de dolor debería haber sido la primera señal de que algo andaba mal. Bakugo vio un destello de algo por el rabillo del ojo y se giró para mirar. Era demasiado tarde.
se dio la vuelta justo a tiempo para recibir un pie atronador a un lado de su cara. El golpe resonó por todo el estadio, obteniendo oos de la multitud. Bakugo fue derribado y voló por el aire, con los ojos arrugados por el dolor. Los ojos de Bakugo se abrieron de golpe y lanzó algunas explosiones para girar en el aire. Aterrizó sobre sus pies y se detuvo deslizándose. Su rostro gritaba de dolor, pero apretó los dientes y lo atravesó. Sabía que el maldito aspirante a Kirkles era rápido. Lo había visto en acción contra el maldito nerd de gafas. Pero experimentarlo fue algo completamente diferente. Sus ojos se movieron alrededor. ¿A dónde se fue ese bastardo? ¿Detrás? ¿Sobre? ¿De sus costados? ¿Quién y dónde? Esta vez fue un puñetazo que se estrelló contra su mejilla, enviándolo por los aires y cayendo al suelo. Bakugo rodó con el impulso y resopló enojado como un toro hirviendo. Lee se detuvo lo suficiente como para mostrarle a Bakugo una leve sonrisa antes de desaparecer en una ráfaga de velocidad nuevamente. Bakugo se puso de pie, tratando de encontrar un punto de apoyo sólido, pero Lee no le dio espacio para respirar. Lee apareció frente a Bakugo, con los hombros caídos y el puño rozando el suelo, pero levantándose con una amenaza a todo volumen. Bakugo sonrió ante la confusión de Lee, que puso advertencias a Lee. Bakugo golpeó la cabeza de Lee pero falló. Lee se había volteado sobre sus manos y doblado sus piernas. Lanzó sus pies justo en el pecho de Bakugo, lanzándolo lejos. Bakugo salió disparado por los aires, donde recuperó el equilibrio y aterrizó de nuevo en el suelo de forma segura. Su pecho palpitaba de dolor al igual que su cara, y ni siquiera había dado un golpe limpio a este poser todavía. La furia disparó la columna vertebral de Bakugo. Él cambiaría eso rápidamente. Lee miró a Bakugo con cautela. Esa explosión fue más rápida que las otras que Bakugo había demostrado ser capaz de hacer antes. Por lo general, había un espectáculo de chispas antes de la explosión real, pero eso fue casi al instante. ¿Había llegado Lee a la conclusión equivocada? ¿O Bakugo se estaba volviendo más rápido? El suelo volvió a temblar cuando Bakugo salió disparado hacia Lee a una velocidad vertiginosa. Parecía tomar el enfoque directo, pero Lee lo había visto desmayarse antes. Con las piernas dobladas hacia atrás y el brazo levantado y listo para soltar una explosión justo en la cara de Lee dio un paso adelante, preparado para alejar la muñeca de Bakugo y desviar la explosión, pero debería haber prestado más atención a la otra mano. Chisporroteó, y Bakugo se movió hacia la izquierda de repente hacia el flanco expuesto de Lee. Lee fue rápido y se agachó preventivamente para evitar la explosión, pero nunca llegó. En lugar de eso, se agachó para dar con una rodilla levantada que se estrelló contra su nariz. La rodilla lo derribó de espaldas, pero Lee rodó con el impulso y volvió a ponerse de pie. Pero Bakugo había robado la espalda ofensiva. Una vez más, Bakugo cargó contra Lee, sus ojos rojos brillaban amenazantes y, esta vez, cargó de regreso. Permitir que Bakugo dictara el ritmo del partido fue un camino hacia la derrota. Lee tendría que cerrar la distancia para mantener las explosiones al mínimo y jugar a su favor en el mano a mano. Bakugo lanzó una mano, chispas bailando en su palma, pero Lee leyó la finta. Lee agarró el brazo y arrojó a Bakugo al suelo. Bakugo se estrelló contra el suelo, tosiendo saliva. Encendió su mano y agarró el brazo con el que Lee todavía lo sujetaba. Lee agarró su brazo cuando sintió el calor chamuscarlo, pero las débiles marcas de una quemadura mostraban lo cerca que estaba de lastimarse. Luchar, al parecer, sería imposible para esto. Bakugo volteó, aún cerca de Lee, y lanzó un puñetazo. Lee se agachó a un lado, dejando que el puño de Bakugo pasara por su oreja. Lee lanzó un derechazo que fue detenido antes de que pudiera conectar. Lo tiró hacia atrás y lo intentó de nuevo con la izquierda en el otro lado, pero la defensa de Bakugo demostró estar a la altura de la tarea de bloquear. Bakugo golpeó a Lee, pero Lee no permitió que lo golpearan. El jab se controló en la muñeca, al igual que el derechazo rápido de seguimiento. Bakugo lanzó un golpe de gancho que Lee evadió con un pato y se deslizó hacia un lado. Bakugo giró demasiado tarde, y el fuerte golpe de Lee lo golpeó en la barbilla lo suficientemente fuerte como para girar ligeramente la cabeza de Bakugo. Lee lanzó otro, pero Bakugo lo esquivó esta vez en lugar de bloquearlo. Bakugo disparó un codazo directo al estómago de Lee, y Lee se amordazó. Con el mismo brazo, Bakugo lanzó un gancho en la parte inferior de la barbilla de Lee, haciéndolo retroceder de dolor. Al mismo tiempo, Lee golpeó con un rodillazo la barbilla de Bakugo, haciéndolo tambalearse hacia atrás también. Los dos se alejaron tambaleándose el uno del otro por el dolor antes de volver a concentrarse.
Lee podía sentir gotitas de sangre saliendo de su nariz, su estómago se sentía como si lo hubieran golpeado con un martillo, pero estaba bien. Mejor que bien. No, Lee se estaba divirtiendo mucho en mucho tiempo. Lee se limpió la nariz y apretó los puños. No podía pensar muy profundamente aquí, solo tenía que actuar. Bakugo volvió a correr hacia él, incluso más rápido de lo que parecía antes, y comenzó a lanzar furiosos golpes a Lee. Lee se agachó y esquivó, bloqueó uno y tomó represalias con un derechazo rígido que fue atravesado. Bakugo agarró su cuello y lo atrajo hacia su puño, pero Lee se soltó justo a tiempo para evitarlo. Lee lanzó 2 tiros parecidos a un cañón en el centro de Bakugo, pero Bakugo apenas se estremeció. Respondió con una explosión de su palma, lanzándose hacia un lado y obligando a Lee a parpadear. Con los ojos cerrados, no podía ver venir lo correcto, pero Lee sintió que le golpeaba la mandíbula. Lee se obligó a abrir los ojos a través del dolor y pudo bloquear el enificador de arriba. Se estrelló contra su guardia y explotó, enviándolo derrapando hacia atrás con el cabello chamuscado y zumbidos en los oídos. Se quemó, pero no fue una explosión masiva. Lee supuso que Bakugo no podía dejar escapar sus explosiones más grandes a tan corta distancia. Sin embargo, Bakugo había mostrado una dureza antinatural en su habilidad para capear los golpes de Lee. Lee bajó la guardia, las gotas de sudor se deslizaron por su frente y la respiración le costó un poco mirar a un Bakugo jadeante y hirviente con una mirada entrecerrada. Fue justo a tiempo para ver a Bakugo corriendo hacia él nuevamente. Lee se tensó y se preparó para contrarrestar esta vez, pero Bakugo de repente se lanzó hacia arriba con las manos extendidas. Granada de aturdimiento. Gritó, y Lee no tuvo tiempo de cerrar los ojos y protegerlos de la brillante explosión. Su visión se volvió blanca, y el mundo sonaba como si estuviera tratando de escuchar a través de una almohada. Estaba cegado y sordo, pero eso no significaba que fuera inútil. Gui-sensei se había asegurado de eso. Sabía dónde estaba Bakugo y sabía que se aprovecharía de inmediato del estado aturdido de Lee. Lee se apartó del camino justo cuando sintió que Bakugo lo atacaría. Incluso medio sordo, escuchó la explosión que retumbó justo donde estaba. La fuerza era tan grande que derribó a Lee y lo envió dando tumbos. Desafortunadamente, se golpeó contra el suelo, pero afortunadamente recuperó la vista y el oído. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Lee hiperconcentrado en el cohete de pelo rubio que se dirigía hacia él. Una mano golpeó su cabeza, pero Lee se inclinó lo suficiente para apartarse. Se deslizó detrás de Bakugo y fue a barrer sus piernas, pero el adolescente saltó. Esto era precisamente lo que Lee quería que hiciera. Como un bailarín de breakdance, Lee metió una pierna y apuntó alto con la otra. Sin embargo, Bakugo se apartó del camino y los dos se separaron nuevamente. Lee no podía soportar una explosión directo a la cara, y no estaba listo para abrir las puertas de nuevo. Solo necesitaba un minuto, tal vez un par, hasta que se sintiera listo para comenzar el proceso. Pero en una pelea como esta, contra un oponente tan agresivo y poderoso, un minuto se sintió como toda una vida. Lee necesitaba algo para ganar algo de tiempo y, afortunadamente, tenía justo lo que necesitaba. Lee se desabrochó el uniforme lo suficiente como para alcanzar y agarrar lo que estaba buscando. Sus nunchakus. Los sacó, vigilando a Bakugo todo el tiempo, y encontró su agarre con ellos. Los hizo girar un poco como practicaba, y Bakugo se burló. Al igual que un perdedor que usa una estúpida pieza de equipo cuando sabes que no puedes competir, gruñó Bakugo. Lee solo hizo girar sus nunchuks un par de veces. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Eran solo palabras. Las palabras en una pelea eran una pérdida de aliento. Lee se lanzó hacia adelante y Bakugo lanzó sus manos para disparar una explosión, pero Lee agitó sus nunchakus en sus manos, lo que obligó a Bakugo a recuperarlos y cortar su explosión o arriesgarse a lastimarse los dedos. Lee se metió los nunchuks debajo del brazo y lanzó un par de rápidas patadas con una sola pierna a su adversario. Bakugo se vio obligado a inclinarse hacia atrás y apartarse para evitar ser golpeado por cada uno. Lee dejó caer la pierna y Bakugo se abalanzó, con la intención de aprovechar la ventaja, pero Lee no había terminado. Justo cuando dejó caer una pierna, Lee se giró y pateó con la otra. Bakugo apenas levantó los brazos para bloquear antes de que el pie de Lee se estrellara contra él. La patada fue fuerte y atravesó la guardia de Bakugo, forzando sus brazos hacia arriba, dejándolo completamente abierto. Volviendo a girar sus nunchuks, Lee se balanceó hacia abajo, golpeando a Bakugo en la cabeza con ellos, forzando la cabeza del chico rubio hacia el suelo.
Lee rápidamente los balanceó de nuevo, esta vez hacia arriba en la barbilla de Bakugo, forzando su cabeza hacia el cielo. Lee se dio la vuelta mientras giraba los nunchuks en su mano opuesta y arremetió con un puño en el pecho de Bakugo mientras dejaba escapar un grito juvenil de poder. Como si hubiera sido golpeado por su propia explosión, Bakugo salió disparado por el suelo de la arena hasta que se detuvo cerca del borde. Se puso de pie y se alejó de la hierba. De ninguna manera iba a perder ante este perdedor. Con una puerta abierta, Lee se sentía revitalizado. Hizo girar sus nunchuks un par de veces solo por diversión y esperó a que Bakugo sin duda se levantara del golpe. Lee no había podido conectar completamente con el puño trasero. Sintió que Bakugo inclinaba su pecho en el último momento para reducir el daño que recibió. Un movimiento inteligente que muchos no pueden lograr en una ventana tan pequeña. Dijo que los reflejos de Lee Bakugo eran excelentes. Como predijo, Bakugo se arrastró a sí mismo para ponerse de pie, solo ofreciendo la más mínima de las muecas al mundo. La mirada que le enviaba a Lee era furiosa, y el ceño fruncido se eliminó del cemento. Si piensas, murmuró Bakugo demacrado por lo bajo. Su corazón latía salvajemente en su pecho, su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Me vas a golpear con unos estúpidos palillos en una cadena, piénsalo otra vez. Lanzó sus manos detrás de él y soltó una explosión similar a un cohete que lo impulsó hacia Lee a una velocidad vertiginosa. En un segundo, Bakugo se deslizó hasta detenerse detrás de Lee, con el brazo listo para dispararle, pero Lee ya estaba girando con sus nunchakus, balanceándose para desviar la puntería de Bakugo. Pero fue una finta. Bakugo se lanzó hacia adelante, deslizándose entre las piernas de Lee y emergiendo. Juntó las manos y se iluminaron con un amenazador resplandor naranja amarillento. Morir. Era como si hubiera estallado una bomba en el centro de la arena. El humo se elevó hacia arriba, y la fuerza de la explosión echó hacia atrás el cabello y sacudió las tazas en sus soportes. Saliendo disparado de la nube de humo estaba Lee, que estaba dando tumbos sin control por el suelo de la arena, el uniforme de la OA ardiendo sin llama y dejando salir humo. Toda la parte de atrás había desaparecido, dejando su espalda desnuda expuesta al mundo. Lee tosió, expulsando el humo que se había metido en sus pulmones por la explosión en el suelo. Afortunadamente, el uniforme lo había protegido de lo peor de la explosión, pero aún se sentía como si hubiera sido golpeado por una caja llena de bolas de boliche. Eso explotó. Volvió a toser y se quitó el resto de la mitad superior arruinada del uniforme. No tiene sentido mantenerlo ahora. Se deslizaría o estorbaría. Se puso de pie, el sudor deslizándose por su pecho e hizo una mueca por lo sensible que se sentía en la espalda. Se sentía como su lengua cuando bebía su té antes de darle la oportunidad de enfriarse, pero aún podía mover los brazos. Fue a hacer girar sus nunchuks pero encontró sus manos vacías. Por primera vez en mucho tiempo, Lee maldijo e instantáneamente comenzó a buscarlos en el campo. Debe haberlos dejado caer después de la explosión. Maldita sea. Esa era la regla número 2. Nunca sueltes tu arma. Hoy, monstruo sin peculiaridades. El humo se disipó para mostrar a Bakugo de pie en medio de la nube de humo cada vez más delgada sosteniendo algo en sus manos. Era el nunchaku de Lee. Ya no usarás estos, dijo Bakugo y los arrojó a la hierba fuera de los límites y fuera del alcance. Él sonrió agudamente y golpeó su puño en su mano, dejando escapar una pequeña llamarada mientras lo hacía. Puedes recuperarlos después de que termine de darte una paliza. Con eso, Bakugo atacó a Lee una vez más, y Lee se apartó rodando. Rodar, sin embargo, agravó su espalda, y Bakugo se aprovechó despiadadamente al dispararle una gran explosión a Lee. Lee saltó justo a tiempo, pero ahora estaba a la defensiva. Lee fue apedreado con explosión tras explosión, apenas escapando y recibiendo daños severos una y otra vez. Su cuerpo fue arrojado solo para estrellarse dolorosamente contra el suelo. Cuando luchó por ponerse de pie, otra explosión lo sacudió y envió a Lee de regreso al duro piso de la arena. Bakugo soltó una carcajada mientras enviaba otra explosión al aspirante a Kirkles. Así debían ser las cosas. Él era el fuerte, el ganador. Ese perdedor del 1B no era más que un aspirante. Un muerto caminando. Bakugo le mostraría a ese monstruo sin Kirkles que no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un héroe como lo hizo alguien con un Kirk fuerte y adecuado. Bakugo iba de ganar esto y destruir cualquier esperanza que tuviera ese monstruo mientras estaba en eso. Morir. Gritó de nuevo, enviando una explosión aún más grande al adolescente Kirkles que se alejó como una pequeña rata aterrorizada. Pero, al igual que una rata, era difícil de precisar.
Bakugo sabía que sus explosiones no estaban golpeando con todo su efecto. El aspirante estaba esquivando justo a tiempo, pero no pudo seguir así. Se deslizaría en poco tiempo. Y tal como predijo Bakugo, Lee cometió un error. Rodó cuando debería haber saltado y recibió una ráfaga que lo disparó por el suelo de la arena, dejando una estela de humo. Lee se agitó en el aire, tratando de recuperar algo de su equilibrio, pero Bakugo no había terminado. Se había disparado en el aire después de que Lee fuera enviado y se colocó justo encima de él. Bakugo apuntó sus manos hacia abajo. Decir adiós. El mundo estalló en un estallido brillante como una estrella que retumbó como el trueno más fuerte que jamás hayas escuchado. La fuerza de conmoción hizo retroceder a las personas, les quitó las tazas de las manos y las obligó a entrecerrar los ojos a través de los vientos impetuosos. La nube de humo se elevó hasta el cielo y nadie pudo ver lo que le sucedió a Lee. Bakugo aterrizó y sonrió ante su práctico trabajo antes de hacer una mueca de dolor mientras sus muñecas palpitaban. Esa última explosión podría no haber sido un obús, pero aún así le costó mucho. Más de lo que jamás admitiría ante nadie. Ese perdedor Kirkles no lo empujó tan lejos durante este partido. Sotavento. Pony gritó mientras saltaba de su asiento junto a Setsuna e Itsuka. No le importaba qué lesiones agravaba, solo eran golpes y moretones. No fueron una explosión estallando justo en tu cara. Ella miró, más que preocupada por su amiga. Se mordió el labio y agarró sus cuernos mientras las cámaras enfocaban a Lee. Se le hizo un nudo en el estómago al ver todos los moretones y quemaduras que Lee tenía de la pelea en la pantalla grande. La enfermó verlo ser acosado con esas enormes y ruidosas explosiones. Sus oídos estaban zumbando, y su cabello estaba hecho un desastre por la fuerza de ese último. Sabía que Lee no podía resistirlos, casi nadie podría haberlo hecho, pero el que tomó en ese momento podría haber sido el que lo mató. Eso podría ser todo lo que escribió. Amigos, se oyó la voz de Present Mic por los altavoces. Sonaba un poco decepcionado o Pony solo estaba imaginando cosas. Fue Present Mic, ¿verdad? ¿Era esto? Incluso la multitud cerca del 1B comenzó a murmurar y Pony los escuchó. Él es peculiar. No hay forma de que se levante de eso. Ja, el perdedor Kirkles finalmente no puede ganar por pura suerte. Le sirve apropiadamente. Ese Bakugo seguro que es fuerte. De ninguna manera alguien sin un Kirk lo vencería. Oye. Togaru se levantó de su asiento, con el puño levantado hacia la multitud. La próxima persona que escuche hablar mal de mi amigo me lo tendrá que decir en la cara. Ora. Tetsu se paró justo ahí con él. No vayas a pensar que puedes decir ese tipo de basura a nuestro alrededor. La mirada de Tetsu era tan implacable como el acero de su Kirk. Setsuna blandió su bolsa de palomitas de maíz como un arma mortal mientras se levantaba. ¿Quién lo dijo? Miró a izquierda y derecha, pero nadie la miró a los ojos. Tengo una bolsa de palomitas de maíz con mantequilla y no tengo miedo de usarlas. Tomó un trozo y lo masticó, mirando a la multitud que la rodeaba. Pony tragó saliva, las emociones corriendo desenfrenadas por todo el lugar hasta que una mano se cerró alrededor de su muñeca. La mano callosa era relajante de una manera que nunca esperó, y con los ojos muy abiertos, trazó la muñeca hasta Itsuka. Itsuka sonrió y suavemente la empujó hacia atrás en su asiento mientras Togaru, Tetsu y Setsuna miraban a la multitud que los rodeaba. Mientras se sentaba, una mano aterrizó suavemente sobre su hombro. Pony levantó la vista para ver a Komori mirándola suavemente por debajo de su flequillo castaño. Pony miró a su alrededor y vio que cada una de las chicas más cercanas a ella la miraba de la misma manera. Pony sollozó y se secó los ojos. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba tan cerca de las lágrimas. ¿Por qué estaba llorando? Lo siento, dijo con voz ronca Itsuka y los demás. Sé que no debería estar llorando, pero lo que estaban diciendo y antes de que pudiera terminar, Itsuka le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Nunca te disculpes por tus lágrimas, Pony, dijo Itsuka con firmeza. Cómo te sientes es como te sientes. Pero, ¿no estoy siendo dramático? Un poco, Itsuka asintió vacilante. Pero sigue adelante y sé dramático. Sé que Setsuna lo disfruta. Sí, hazlo. Pony asintió, sintiéndose mejor y menos anudada. Le dio a Itsuka una sonrisa agradecida, se secó los ojos y le dio uno a las otras chicas. Significó mucho contar con su apoyo. Y en este momento, Lee necesitaba el suyo. Se volvió hacia la pelea y agarró sus cuernos con fuerza. Itsuka se levantó para que sus tres compañeros de clase se sentaran. Fue entonces cuando vio a Lee moverse.
Fue lento y doloroso por lo que parecía, pero Lee se apoyó en los codos y comenzó a hacer el arduo ascenso para volver a ponerse de pie. Vamos, Lee, murmuró Pony entre dientes. Apretó su agarre en sus cuernos, esperando que su amiga se levantara. Mina iba a convertir a Bakugo en un charco la próxima vez que lo viera. Siempre había sido duro y brutal, pero verlo pasar a Lee fue casi angustioso. Pero Lee lo había estado devolviendo. Casi no podía creerlo. Algunos de sus compañeros seguramente no podrían, pero no conocían a Lee como ella. Mina agarró su asiento con tanta fuerza que se habría roto si no hubiera sido reforzado. Levántate, Lee, dijo, sin parpadear mientras observaba a Lee esforzarse por ponerse de pie. Vamos. Gui-sensei estaba en el dojo, cerrado por hoy, y tenía los ojos pegados a la pantalla de televisión que compró para hoy. Vamos, Lee, Gui-sensei apretó el puño con fuerza mientras se sentaba frente a la pantalla del televisor. Sé que no has terminado. Levántate. Levántate y muéstrales cuánto significa tu sueño para ti. Sobresaltado por los espasmos de dolor que le recorrían el cuerpo, con la piel chamuscada, Lee se puso de pie. Tenía tanto dolor que apenas podía pensar. Su piel se sentía como si fuera fuego, y su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un tren. Pero estaba consciente y todavía listo para pelear. Herido y sin sus nunchakus, Lee sabía que sus posibilidades de victoria eran escasas. Pero aún no había terminado. Todavía tenía algo, todo lo que quedaba por dar. Entonces, cavó profundo. Trazando el camino que había pasado años descifrando. Pasó la primera puerta. No, eso no fue suficiente. Pasó junto al segundo abierto. Era la única forma en que había recibido esa explosión y todavía estaba consciente para sentirlo. Ah, y lo sintió. Encontró la tercera puerta. Puerta de la vida. Alcanzó el pestillo y lo abrió, expulsando una onda expansiva de energía a su alrededor, levantando pedazos de la arena y bocanadas de polvo. El chakra se precipitó a través de él como un maremoto, electrizando sus nervios y haciendo que todo el pelo que tenía se erizara. Incluso podía escuchar su sangre corriendo por sus venas y arterias mientras su piel se ponía roja. Lee podía sentir su chakra caliente saliendo de él como vapor y sintió que la repentina afluencia de energía comenzaba a disminuir lentamente de inmediato. No tuvo mucho tiempo en la tercera puerta antes de estrellarse. Lee se arrodilló dolorosamente, preparándose. Tenía que ganarlo todo ahora mismo, no había otra opción. Escuchó una explosión y miró hacia arriba para encontrar a Bakugo apresurándolo. Gritó algo, pero Lee no pudo escucharlo por el sonido de su sangre corriendo por sus oídos. Lee se puso de puntillas y desapareció en un estallido de velocidad, dejando atrás un suelo de arena ligeramente agrietado y polvo. Bakugo se detuvo en seco, con los ojos parpadeando, tratando de encontrar su objetivo. Saltó y vio aparecer a Lee, apuntando a sus piernas. Él lo tenía. Bakugo apuntó sus palmas hacia abajo. Hizo caso omiso del dolor y parpadeó. Lee estaba frente a él, con la piel roja y furiosa, y sus ojos eran tan brillantes que parecían de un blanco puro. ¿Qué demonios? Cualquier pensamiento que Bakugo tuviera fue expulsado de su cabeza cuando Lee disparó su puño y hundió una rodilla directamente en su estómago en el aire. Bakugo exhaló el aire que tenía en los pulmones y escupió saliva de su boca. La rodilla lo obligó a elevarse más en el aire. Luego, una letanía de fuertes golpes golpeó su estómago como si fuera un tambor, cada uno de los cuales lo elevó más alto en el aire. Su visión se volvió borrosa por un segundo por el repentino dolor de estómago. Se sintió flotando en el aire. Entonces sintió que algo lo envolvía. No podía moverse. Bakugo salió de su estupor, sus ojos encontraron que sus extremidades estaban atrapadas por una gruesa tela blanca. ¡No! Sabía lo que era esto. Tenía que liberarse. Entonces empezó a girar. Lee podía sentir a Bakugo retorciéndose salvajemente mientras giraba. Necesitaba sostenerse con fuerza solo por un par de segundos más. Entonces sintió un calor creciente y se vio obligado a interrumpirlo. Lee arrojó a Bakugo hacia el suelo y se inclinó para aterrizar más lejos. También fue justo a tiempo porque Bakugo explotó en una bola de fuego cuando golpeó el suelo. Lee aterrizó a unos metros de distancia y se protegió los ojos del calor. En ese momento, gritando como un demonio nacido del fuego del infierno, Bakugo salió corriendo del lugar del accidente. Afortunadamente, Lee ya tenía un brazo levantado y rápidamente agarró el brazo extendido de Bakugo.
Lee inclinó el brazo de Bakugo para pasarlo y se deslizó por la carga de Bakugo, dejando que la explosión se detonara sin causar daño. Bakugo se giró, una explosión bailaba en las palmas de sus manos, pero no vio nada. Un puñetazo retumbó en un lado de su cara, mandándolo a volar. Trató de corregirse a sí mismo en pleno vuelo, pero una dura patada se estrelló contra su espalda y lo envió en otra dirección. Luego otro puñetazo, y estaba en el aire. Fue a disparar una ráfaga a ciegas, pero el dolor en sus muñecas la mató antes de que pudiera formarse. Luego, Bakugo recibió patadas y puñetazos por toda la arena. Lee podía sentir cómo se debilitaba la avalancha de la puerta. Necesitaba terminar con esto ahora. Pateó a Bakugo en el aire y saltó detrás de él. Sus vendajes no eran lo suficientemente largos para otro Lotus, pero un buen golpe debería bastar. Apareciendo por encima de Bakugo, Lee tiró de su brazo hacia atrás, sintiendo que algo se tensaba y tiraba incómodamente, y soltó un golpe devastador justo en la sección media de Bakugo. Una ola de fuerza de conmoción fue expulsada por su puñetazo. El aire literal a su alrededor se agrietó y tembló. Bakugo fue lanzado hacia abajo a una velocidad vertiginosa hasta que se estrelló contra el suelo. El suelo a su alrededor se agrietó y se astilló bajo la fuerza de su descenso. No se levantó de inmediato, y la multitud observaba con gran expectación. Lee aterrizó en el suelo y sintió que el chakra que lo atravesaba desde las puertas se convirtió en un goteo, y se quedó sin aliento y temblando. Sus piernas eran de plomo y su rostro se sentía como carne picada a medio cocinar. Estaba seguro de que tenía el pelo chamuscado en algunos lugares, pero lo había hecho. Se terminó. Había puesto todo lo que tenía en ese último movimiento. Sin duda, Bakugo necesitaría atención médica. Lee se desplomó un poco, tratando de no desmayarse allí mismo. Pero Bakugo no fue derrotado. No, para sorpresa de Lee, para asombro de todos, se estaba poniendo de pie. Lenta, constantemente, con la sangre goteando de su rostro y el uniforme empapado en sudor y humo. No me vencerás. Bakugo de repente gritó demacrado, sangre corriendo de su nariz y un corte que se había abierto en su mejilla que pintaba su rostro rojo. Sus ojos eran tan feroces como siempre, rojos y deslumbrantes, haciéndolo parecer temible. Comenzó a elevarse en el aire, explosiones saliendo de sus manos mientras subía más y más alto. Lee jadeó pesadamente en el suelo mientras sus extremidades temblaban. Era difícil incluso estar de pie, y mucho menos correr. Su nariz se sentía como si se hubiera caído, su piel estaba chamuscada y quemada, y su cabello ardía sin llama. Todo era dolor, y él lo sabía. Lee sabía que Bakugo tenía que haber estado sufriendo de la misma manera. Entonces, ¿cómo se seguía moviendo Bakugo? En el aire, Bakugo comenzó a girar, las explosiones lo cubrieron en una nube ardiente y humeante que estalló y chisporroteó. Se canalizó y formó un taladro, y una explosión gigante desde la parte posterior lo envió como un cohete hacia Lee. Cuando el adolescente furioso y su ataque explosivo se abalanzaron sobre él, Lee supo que esto era todo. Había jugado todas las cartas que podía. Los nunchuks, abriendo 3 puertas. Sus pies y puños estaban doloridos por golpear a Bakugo tantas veces. El mundo se quedó en silencio. Lo único que Lee podía escuchar era que su propio corazón todavía latía con fuerza en su pecho. Le dispararon en las piernas. Lee no podía moverse. La reacción violenta de las puertas lo dejó atrapado en su lugar, y sabía que ser golpeado con cualquier ataque que Bakugo tuviera sería el final. Entonces, reafirmó su postura y cruzó los brazos sobre su rostro ya magullado, y se preparó para ello. Hizo uso de cualquier chakra que le quedara y lo mantuvo allí. Ayudaría a mitigar el daño, al menos un poco. Aún así, sin embargo, sabía que esto iba a doler. Lee trazó el camino dentro de él hasta las puertas Y. Impacto de obús. El mundo estalló en un furioso estallido de rojo y naranja. Hubo un latido de silencio antes de que la explosión sacudiera todo el estadio, levantando vientos lo suficientemente fuertes como para empujar a la gente hacia sus asientos y quitarles los sombreros. La fuerza de conmoción fue tan grande que las botellas de vidrio más cercanas se rompieron o se agrietaron mientras todos miraban la torre de humo que se elevaba hacia el cielo. Aún así, nadie dijo una palabra, demasiado estupefactos por la demostración de brutalidad que acababan de presenciar entre los 2 estudiantes de primer año. Esperaron mientras la nube de polvo se diluía lentamente. ¿Está Rogle de 1, ve abajo para el conteo? ¿Fue suficiente el ataque final de Bakugo para derrotar al chico que se negó a renunciar? Present Mid preguntó, con voz extrañamente reservada mientras miraba fijamente la nube de polvo, esperando que se despejara también.
Mina se aferraba a su asiento con tanta fuerza que le temblaban los brazos. Esperaba que Lee estuviera bien. Ese partido no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como si quisieran matarse entre ellos, y esa explosión, ¿cómo podría alguien estar de pie después de eso? ¿Cómo seguía Bakugo en pie después de lo que Lee le había hecho a él también? Esos dos estaban en una liga propia. Mina no estaba cerca de ninguno de ellos. Ese pensamiento no la asentó agradablemente. Pony Pony se había tapado los ojos. Incapaz de ver la explosión de Bakugo golpear a Lee. Ella no quería ver los resultados. Simplemente era demasiado. Sin embargo, un ojo azul se asomó firmemente entre sus dedos. Bakugo cortó una bola de sangre y escupió mientras aterrizaba en el suelo con piernas temblorosas. Se chupó los dientes y maldijo al chico de cejas pobladas por enésima vez. ¿De dónde vino esa fuerza? ¿Y por qué no había oído hablar de él antes? Pensó que su mayor desafío en este torneo sería el bastardo gélido, no un perdedor sin nombre del 1B. Rogue Lee, el nombre bailó en su mente espontáneamente, y Bakugo apretó los dientes y frunció el ceño. ¿Cómo se atreve un personaje secundario a hacerle recordar su nombre? TCH, lo que sea, pensó mientras llenaba los pulmones de aire, nadie podría levantarse de una explosión de Witcher. Había puesto todo lo que le quedaba en él, pensó mientras le escocían las manos y las muñecas le dolían dolorosamente. No había forma de que alguien además de Olmig estuviera de pie después de eso. Entonces, esperó mientras el polvo se aclaraba, y su cuerpo latía dolorosamente por todas partes. El humo se disipó y él sonrió satisfactoriamente para sí mismo. Allí, tendido de espaldas en un montón chamuscado y ensangrentado, estaba el aspirante a 1B. Como debería ser. Bakugo se giró, reprimiendo una mueca de dolor cuando su rodilla punzó dolorosamente. Llama al partido, le dijo a Midnight. No se va a levantar, terminó y cerró los ojos, tratando de alejar el dolor. Solo tenía que permanecer de pie el tiempo suficiente para que se cancelara el partido, y luego terminaría aquí. Y podría ir a ver a Recovery Girl por sus heridas. Midnight miró de él al aspirante a 1B y fue a levantar su látigo para declarar el partido a su favor. Debió haber visto que el anormal perdedor no se levantaba. Ella levantó su látigo en su dirección. Ganador por knockout, espera. ¿Esperarlo? Bakugo abrió los ojos cuando varios jadeos más salieron de la multitud. ¿De qué estaban todos boquiabiertos? Bakugo trazó el lugar donde miraba Midnight, y dolorosamente se giró para ver algo que pensó que era imposible. Allí, cambiando y moviéndose estaba el aspirante a 1B. El niño rodó lenta y dolorosamente sobre su costado. A partir de ahí, se puso a cuatro patas sobre sus manos y rodillas, con la cabeza inclinada y los ojos ensombrecidos, pero obstinadamente decidido a ponerse de pie. Bakugo sintió que su furia aumentaba e intentó patear al otro adolescente, pero se detuvo cuando su cuerpo gritó de dolor al contrario. Si Bakugo daba otro paso, era probable que se cayera. Sus propias rodillas temblaban y sus piernas se sentían como fideos. ¿Cómo se levantó ese perdedor de 1B? ¿Es él? Comenzó Present Mic. ¿Se está levantando? Aizawa asintió, entrecerró los ojos y se centró a través de sus vendas en el adolescente que se levantaba. Parecería que sí. ¿Pero cómo? Present Mic estaba absolutamente desconcertado. Esa explosión fue suficiente para derribar un edificio. ¿Cómo se levanta? La voz de Present Mic resonó por todo el estadio, en las salas de estar de muchos, y puso voz a los pensamientos de los numerosos que miraban en asombrado silencio. Todos lo habían visto. No había duda, no había lugar para la disidencia, de que Lee había sido alcanzado por esa explosión masiva. Y, sin embargo, lento y doloroso segundo a segundo, Lee resurgió de las cenizas. Desde sus manos y rodillas hasta una sentadilla temblorosa sobre sus caderas. Lee no tiene peculiaridad, por lo que contar esto como una habilidad suya es ilógico. Cuando un luchador está lo suficientemente determinado para ganar, lo suficientemente dispuesto a arriesgar sus cuerpos para lograr sus objetivos incluso después de recibir niveles tan altos de daño, hay solo una explicación razonable, me parece una respuesta suficiente. También lo hemos visto en Bakugo y en héroes como Olmig y Endeavor, explicó Aizawa, y la multitud escuchó atentamente mientras observaban. ¿Y qué? Present Mic se volvió hacia su amigo y coanfitrión. ¿Cómo es capaz de levantarse? Aizawa cerró los ojos y lo pensó por un par de segundos. Luego, habló por su micrófono. Fuerza de voluntad. Allí, de pie en una postura relajada, con los ojos ensombrecidos, el cuerpo quemado y sangrando, estaba Rogue Lee.
Imposible, dijo All-Might en estado de shock, con el té en la mano frío y olvidado. Épico, susurró Setsuna, con un trozo de palomitas de maíz cayendo de su boca. Ella miró con un Itsuka y Pony igualmente sorprendidos. Murmuró Midoriya por lo bajo. Sabía de primera mano cuán poderosas eran las explosiones de Bakugo, pero tomar un obús y volver a levantarse eso era, quédate abajo, gruñó Bakugo antes de que su temperamento se desbordara. Quédate abajo, maldito seas. Fue a dar un paso adelante, pero hizo una mueca y no intentó moverse de nuevo. Maldito. Bakugo no pudo soportarlo. ¿Cómo? Apretó los dientes mientras hervía en su lugar, la furia anulaba cualquier dolor que sintiera. ¿Crees que eres algo más que un aspirante, Bakugo le gritó. Me dirijo a la cima. Y derribaré a cualquiera que se interponga en mi camino. Sangre hirviendo, la furia llenando sus venas, Bakugo apretó la mandíbula y avanzó arrastrando los pies. Le mostraría a este bastardo de cejas pobladas. Otro movimiento hacia adelante. Lo derribaría y haría que se quedara allí. Sí, eso es lo que haría. Otro barajado. Soy un ganador y tú no eres más que un perdedor, gruñó Bakugo mientras se acercaba. No me vencerás. Otro barajado. El temperamento de Bakugo estalló. ¿Por qué ese aspirante estaba tan callado? Di algo, cobarde. Exigió Bakugo. Finalmente estuvo al alcance de la mano, y fue entonces cuando se le reveló la verdad. Los ojos de Bakugo se abrieron y parpadeó un par de veces. Parte de su furia se calmó y casi pudo reírse de la incredulidad. Llama al partido. Le gritó a Midnight. El perdedor está de pie. Medianoche arqueó una ceja. ¿Qué? Bakugo resopló y puso los ojos en blanco. Temblorosamente levantó su brazo y lo agitó frente a la cara de Lee. No hubo reacción y los ojos de Midnight se abrieron como platos. Está fuera de juego, se quejó Bakugo. Gané todo esto, así que llama al partido. Midnight levantó su látigo y llamó al partido. Entonces el estadio estalló. No puedo creerlo. Present Me gritó cuando los fuegos artificiales estallaron y el confeti salió disparado hacia el cielo. De pie. Nunca antes había visto algo así en mi vida. Nunca en los muchos años de organizar o participar en el festival deportivo había visto una conclusión tan electrizante. Aizawa asintió con la cabeza, los gritos de Present Me no lo afectaron. No importa tu opinión, estos dos capturaron perfectamente el espíritu de Wa con sus actuaciones de hoy. Su espíritu de lucha debería inspirarnos a cada uno de nosotros a profundizar y encontrar algo que nos mantenga en marcha como lo hicieron hoy. O, en otras palabras, debemos ir plus, ultra. El estadio gritó. Vamos a tomarnos un descanso prolongado y daremos a nuestros finalistas la oportunidad de recuperarse antes de comenzar la ceremonia de premiación. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que este es un festival deportivo de la UA que todos recordaremos durante mucho tiempo. Viene, anunció Present Mic.